La misericordia siempre vencerá sobre el juicio. Dios está categóricamente más dispuesto a perdonar que ordenar. Valida la Escritura esta opinión. Definitivamente es que si bien el Tanaj a menudo da la impresión de presentar al Creador como un Dios severo, como se ha declarado con anterioridad, esto se debía solo a la limitación que tenían los oyentes de aquella época, cuando a entender la verdadera naturaleza de Dios es que aquellos tiempos no se concebía el que ningún poder real pudiera partir de la misericordia. Era la época cuando lo primero que se esperaba de un rey que ascendía al trono era que ejecutase a todos sus opositores, aún de entre los miembros de su propia familia. A pesar de ellas, las escrituras sugerían entre líneas que en naturaleza de Dios eran distintas. Veamos un par de ejemplos. Si bien Dios había maldecido a la mujer, aún así cuando era hermosa todos los hombres corrían tras de ella. Si bien Dios había maldecido la tierra, aún así era todavía lo suficiente fructífera como para alimentar a toda la raza humana. Así, si bien era cierto que Dios había maldecido tanto a la mujer como a la tierra, aún no había removido de ella la misericordia. Era desde esta perspectiva que la escuela del Hillel recalcaba que Dios no se complacía con la muerte del malo. De hecho, una leyenda judía decía que cuando el faraón y el ejército egipcio estaban siendo anegados por las aguas del mar, los ángeles quisieron interrumpir en alabanzas, pero Dios los reprendió diciendo: la obra de mis manos se está ahogando en el mar, y ustedes pretenden preferir alabanzas a mi presencia. A la sombra de esta luz, los sabios de Israel escondieron que su misericordia Dios había provisto desde el principio un medio para resarcir el pecado de sus criaturas. ¿Cuál era ese remedio? El arrepentimiento. De hecho, se le adscribía tanto importancia al arrepentimiento que los maestros de Israel enseñaban que esta era una de las 7 cosas que estuvieron en la mente de Dios antes de la creación del universo. Las otras fueron la Torá, el paraíso, el infierno o el lugar de castigo, o el trono de gloria, santuario o el nombre del Mesías. Los maestros de la escuela enseñaban que cuando el hombre pecaba no tenía que sentirse irremediablemente perdido ni bajo la ira de Dios, pues el Eterno había provisto en el arrepentimiento un acceso a la misericordia divina que haría que ésta triunfara sobre el juicio. Para reforzar esta interpretación, traeremos la exégesis que acerca del pasaje que se encuentra en el Salmo 103:12. Hacían los sabios de Israel uno de estos versos de entender en hebreo que se escribía la Biblia hace toda la diferencia del mundo. La mayoría de las tradiciones del castellano rinden la introducción de la siguiente manera: cuando lejos del oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Se puede traducir usando las palabras amén.